Hace muchísimo calor. Estamos prácticamente recién llegados. Hace un rato nos bajamos del autobús que nos condujo hasta el centro de Kotor y estamos en busca de un hospedaje que no está muy cerca del centro, pero bueno, estamos priorizando el ahorro y principalmente las vistas, ya lo verán. Los rincones que uno va encontrando mientras va caminando tienen estas imponentes vistas con el Adriático, las montañas de fondo. Lo único es que hay que venir con cuidado porque estamos caminando a la vera de la ruta. Y los países del este tienen otras reglas. No es la primera vez que nos topamos con algunas reglas culturales diferentes. Chicos, llegamos y con vida, es lo más importante. Ahora hay un momento culmine, que es conocer el balcón, lo vamos a hacer al mismo tiempo, estoy muy descontrolada. No lo puedo creer. Una cosa de locos, cómo valió la pena la caminata. Miren, nosotros teníamos dudas porque nos alejamos del centro. Son unos 20-25 minutos caminando. Hay mucho sol, hace mucho calor. Pero miren lo que es esto, si no valió la pena. ¡Qué paisaje espectacular! Amigas de la Vuelta al Mundo, bienvenidos a la casa de nuestros sueños. ¿Por qué, se preguntarán, es la casa de nuestros sueños? Bueno, básicamente hay que prestar mucha atención al fondo que tenemos detrás. Es increíble este lugar en donde estamos, un paisaje natural, montañas, tenemos mar, tenemos algunas casitas con techos bajos y mucho verde sobre todo. Estamos ahora en la terracita de un departamento que alquilamos temporalmente en la bahía de Kotor para desconectar, relajarnos y compartir con ustedes este espacio que encontramos. Apartamani se llama, ¿no? Así como le dicen acá, Apartamani. Bueno, estamos practicando todavía el montenegrino, no es que estamos fluidos en el idioma. El idioma es un dialecto local que se mezcla un poco con el serbio, pero también tienen el acento propio del italiano porque estamos muy cerquita de la costa sur de Italia. Cuando primero llegamos aquí pensamos que era un lago. Yo pensé que era un lago porque el agua es muy calma y está rodeado de montañas. Me recordó mucho a paisajes que vi en mi adolescencia e infancia en la Patagonia. Pero no se equivoquen, amigos, porque esta bahía que está aquí tiene agua del mar Adriático. El agua es salada y es de mar, aunque parezca que no tuviera olas. O sea, en este lugar no hay grieta, no necesitamos elegir uno u otro. Podemos ser fan de la montaña y al mismo tiempo adorar el mar. Pero igualmente vamos a dejar la pregunta en comentarios. ¿Qué team son? ¿Montaña o mar? Tuvimos mucha suerte porque a veces cuando uno está buscando lugares para reservar hospedajes suelen tener unas fotos paradisíacas, increíbles para que uno compre y después cuando llega la realidad es otra. No solamente tenemos un balcón, sino que tenemos dos y aparte hay ventanitas por todos lados que tienen unos paisajes espectaculares. A ver, la casa tiene como una apariencia de casa de abuela, pero no importa porque no es lo que más nos interesa. La decoración es verdad, da de alguien que ya ha pasado a mejor vida, ¿no? También se dice que está mirando las margaritas crecer desde abajo. Bueno, lo que tenemos también es una heladera en la cual ya hemos comprado algunas cositas como aceitunas, esto nunca puede faltar, y cervecita, ¿no? Si se preguntan qué tiene Vuelta al Mundo en su heladera, cervecita. ¿Qué aceitunas, viejo? No pueden faltar. ¿Dónde mimimos? Se preguntarán. Era una cama. Esta es la habitación. Esta es la habitación que la verdad que es modesta, sencilla, chiquita quizás, pero tiene todo lo necesario. Acá tenemos las casas de los vecinos, algunos que tienen planta baja y aprovechan para tener algunos árboles de frutas. Todo el mundo acá vive muy bien. Imagino que muchos están de vacaciones, otros tienen segunda residencia. Está la puerta de calle y el baño. El baño inmediatamente. Todo lo que se necesita para ser un ser humano está aquí. Lo curioso es este elemento que han puesto que emula lo que sería una máquina de jabón, ¿no? Hace el ruido, eso sí. Pero me quedo esperando que salga el jabón. Claro, la mayoría de departamentos y casitas que están en esta zona tienen vista a la bahía. Y si no están viendo la bahía, están viendo a la montaña. Y si no tienen eso, tienen un jardín magnífico en donde están preparando los asados. Tiene una televisión también, por si te cansás de ver el mar. Algo que no es muy habitual para nosotros, pero que hay una novela latina. Estoy escuchando que hablan en español. Mi mamá, tranquilo. Sí, por el acento creo que es colombiana. Libranos de ahorita. Bueno, por ahí arriba está nuestra casa y bajamos a lo que sería la playa privada. Es una cosa de locos, chicos. Precisamente lo que a nosotros nos había pasado cuando veíamos las playas aquí en Montenegro era que sentíamos que no había espacio para quedarse un ratito en la orilla, para disfrutar, porque había muchísima gente y al haber piedra se nos dificultaba pasar largas horas como a nosotros nos gusta. Amigos de la
vuelta al mundo, vamos en busca de provisiones para equipar nuestra casa para pasar los próximos días. Al supermercado o a lo que consigamos por aquí cerca, sabemos que hay un mercado, vamos a ver cuánto gastamos y qué conseguimos para comer y para vivir unos cuantos días aquí en la costa del Adriático. Hay que hacer una aclaración y es que vamos a vivir de fiestita, así Sí. que las provisiones no van a ser de primera necesidad. A ver, yo creo que de primera necesidad son la birra, las aceitunas, un prosciutto, ¿por qué no? Algún quesito feta y un pan. Bueno, entonces la fiestita es de primera necesidad. Claro. Aroma, este es el supermercado, uno de los más grandes que encontramos, así que vamos a entrar a ver qué productos venden. Uy, va para arriba, el supermercado tiene como 2 plantas y hay que subir por una especie de rampa mecánica. Guarda con el carro que no se te baje. Ahí está. Miren la variedad de aceitunas que podemos encontrar. Hay un montón de formas y tamaños. Hay también algunos champiñones, hay pepinillos. Me encanta, ¿eh? Muchas conservas, mucha variedad de conservas. Y también son fanáticos de las jaleas. Encontramos muchas mermeladas de varios sabores. Hay algunos chocolates también tradicionales. Mieles regionales, parecieran como caseras, hechas acá de manera artesanal. Están buenísimas. Esta es media premium. Muy buenas, ¿eh? De hecho, esta, mirá, súper concentrada. Pero esto lo vamos a ir a comprar al mercado, que vimos que también lo venden. Acá te quería encontrar, mirando los embutidos. Y estoy viendo que vamos a agarrar por una picadita. Hay muchos prosciutos, suelen comer diferentes tipos de panceta, bondiola, hay algunos salamines, variedad de aceites de oliva extra virgen. Me voy a llevar este, Miren la enorme variedad de cervezas que venden. Hay de distintos países, pero esta es la clásica, se encuentra en casi todos lados, la Nikšico. Y a nosotros nos gusta mucho esta, que es de Serbia. Se tentó con los pimientos. Miren lo que encontramos acá, unas baklavas envasadas. Tienen pinta. Venden como un postre que es parecido a un turrón, una especie de oblea, galleta rellena con dulce. Chocolates, hay muchos chocolates de todas las variedades. Miren este con cereza, ¿les gusta? Vamos a buscar el vinito, vinazzi. Le dicen vinazzi, nos gusta mucho que le digan vinazzi. A la especialidad de Montenegro es el chardonnay, que es el vino blanco. ¿Cuánto gastamos más o menos? 32. ¿Qué rompimos vos? Quedemos rotos la pregunta. Yo no estoy sintiendo el supermercado muy económico. Creo que responde más a que la mayoría de las compras las estamos haciendo en zonas que son fundamentalmente turísticas. Vamos a ir al mercado popular que está en el centro, donde seguramente compremos frutas, verduras y algo más. Y bueno, se los mostraremos. Vamos también a comparar. Mira, acá encontramos una iglesia. Está en el medio de la montaña. Es una iglesia que tiene una vista privilegiada. Da al mar directamente. Miren lo que es esto. Con estas vistas dan ganas de venir a misa todos los domingos. Good fruit. What is your name? Him, eh? Your name, yes. Omar. Omar. Yeah. Leandro. Nice to meet you. ¿Cuánto le compró vos? ¿Italiano? No, argentino. Argentina. Yes. Argentina. Hola. ¿Y? Está riquísimo. Un Mate manjar. extra nectarín, local fruit. Acá el amigo Omar nos dio de probar su fruta, que es muy fresca y es una cosecha local, ¿Tú con esto? No, con esto estamos bien. A ver si llego con la moneda y después cambio. Signorina, Para el signorina. recreo. Oh. Fala. Acá me está dando una uva, una rica uva morada. Ah, venir a Montenegro. ¿Querés un poquito de uva porque así le hago cambio? Vale. No, un poquito de uva. What? Sí. Muy buena. 150. 5 euros total. Gracias, señor. Fala. Fala, Omar. Chao. Thank you. Chao, Omar. Chao, chao. Hermoso hablar con los puesteros de los mercados porque suelen tener una onda muy divertida. Nos encontramos con cada personaje que nos atiende con un amor que merece comprarse todo. Estamos en la zona de pescado fresco. Suele tener una calidad el pescado fresco porque estamos muy cerca del mar y todos los pescaditos que hemos probado estaban deliciosos. Se nota que es una pesca del día, que no hay nada congelado, que aquí sale del mar y va directamente al puesto y después a la cocina y a la mesa donde se sirve. Porque todo lo que hemos comido aquí en Montenegro estuvo deliciosísimo. Miren, acá hay unos buenos quesos. Hola. Bravo. A ver, vamos a probar un quesito. Nos han invitado a probar unos quesitos. Esto me imagino que tiene pimiento por el color. ¿Ven cómo está?
Local cheese, ¿right? Qué rico que es el quesito y qué lindo que la gente te salude y te debe probar, ¿no? No, pará, porque se descontroló esta chica. Ahí vamos a seguir de largo, pero bueno, parece que... esta técnica de marketing a mí siempre resulta. ¿Do you have this smaller? Yes. So, this este prosciutto, ¿no? Sí, bien. Todo lo que probamos y lo que nos dieron a probar, que es una muestra más de la amabilidad montenegrina, tenía un sabor, tiene un sabor, yo ya lo estoy disfrutando. Me encanta venir a los mercados e irme así, de esta manera. Con mucho peso de tradición, cultura e historia para morfármela toda. Amigos, si les gusta lo que hacemos, suscríbanse al canal y activen la campanita. Y por supuesto, compartan este video con sus amigos. Buen día. ¿Qué onda estas vistas? Me agarraste justo comiendo una uvita deliciosa. Unas uvitas para comenzar el día y un tomatito. Pero esto no es todo, Bueno, es que se viene un tormentón, pero la casa es tan fantástica y esta terraza es tan espectacular que tiene su propio techito que podemos disfrutar aún así de la tormenta contemplando el paraíso. Espero que les haya gustado este video, este Apartmani Tour que hemos hecho aquí en Montenegro. Suscríbanse al canal, nos encontramos en el próximo video. ¡Hasta luego!